Chicos, miren, nosotros habíamos creado estos cuadros, pues antes de que empiece la capacitación de Tailandia, ¿cierto? Porque en el 2025 tuvimos 4 itinerarios: el Shenzhen, que es el que veníamos trabajando siempre, el Travesía del Dragón, Sentai y Prana. Prana es el que tenemos el 27 de diciembre, ¿cierto? Para pasar fin de año allá. Entonces acá les poníamos como los puntos importantes a resaltar o las diferencias que había uno con respecto al otro, porque ustedes podrían decir, venga, ¿y en qué se diferencia el Sensei al Travesía del Dragón o al Sentai o así, ¿cierto? Entonces si quieres yo se los puedo compartir para que ustedes tengan ese pastel, aunque esto ya también va, digamos, a tener unas actualizaciones para el 2026. Entonces, más o menos en diciembre, noviembre, espero ya hacerles el actualizado del 2026 y también los de Europa, porque en Europa nosotros también teníamos como estos cuadros diferenciales, ¿cierto? Para hacérselos de forma muy general. Mientras tanto, estos dos, el dragón y el Sentai, son los que van a salir para el 2026, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia de uno con otro? Así por encima, la única diferencia es que la travesía del dragón no va a ir a la parte de Krabi, ni al lago de Chebolan, ¿cierto? Que es un lago muy bonito, con unas formaciones rocosas espectaculares. Entonces ese es como más tradicional, mientras que el Sentai sí tiene esa visita al lago del Cheolán y a la playa de Krabi. Listo, esa es la única diferencia entre los dos. Pues de forma general, acá ya se van a dar cuenta pues como la explicación de cada uno. Espérame. Listo. Entonces eso se lo voy a compartir para que lo tengan. Ahora sí, vamos entonces con Vietnam, que es el otro destino del sudeste asiático que nosotros acá en la empresa queremos promocionar, ¿cierto? Es un destino que la gente, digamos, no tiene mucho en su cabeza. Es un destino, por decirlo así, muy exótico y que siempre la gente tiene como referencia a Vietnam porque es un país que vive en guerra y en la actualidad la gente todavía piensa que funciona así, ¿cierto? Y déjenme decirles que es completamente errado. Es un país que ya no está en guerra, que en años anteriores pues sí sufrió mucho con esto. Tuvieron varios países que lo atacaron a lo largo de su historia, pero en la actualidad es un país completamente seguro, tranquilo, la gente es se pasan de amables. Entonces es un país donde uno lo hacen sentir súper bien y digamos que se puede vivir mucho como la resiliencia que la gente tiene ante estas adversidades. ¿Me esperan un segundo? Corte, por favor. Hola, Walter. ¿Aló? Eh, es un país que ha sido muy resiliente y eso es algo muy bonito que las personas cuando van allá se van a dar cuenta de esto. Listo. Bueno, Vietnam hace parte también del sudeste asiático. Es un país muy cercano a Tailandia, no está limitando como tal,
pero ya les muestro cuáles son los países que los dividen. Entonces esta es la ubicación de Vietnam, esta es Tailandia, miren que está muy cerquita y hace parte del sudeste asiático. Espérenme acá. Miren, acá a Vietnam, uno de sus vecinos es Camboya y Laos. Y muy cerca está Tailandia. No limitan, pero sí están cerca. Entonces, digamos que estos son los países que más se utilizan para hacer esos combinados de el sudeste asiático, ¿cierto? Porque muchas personas dicen, bueno, yo voy a invertir en un tiquete costoso al otro lado del mundo, literal, y pues solamente ir a visitar un país muchos no le ven como la gracia, ¿cierto? Entonces quieren como tachar toda esa zona y tratan de abarcar los países que más puedan, ¿cierto? Entonces por eso esos cuatro hacen parte, por decirlo así, de ese sudeste asiático, el que más utilizan. Laos, digamos que es chévere, pero a nivel turístico son muy pocas las cosas que nosotros acá promocionamos. Y digamos que lo que más se vende es Vietnam, Camboya y Tailandia. ¿Qué pasa con estos destinos? Como ustedes pueden ver, el país es muy largo, incluso Tailandia también, y eso hace que para yo llegar de un lugar a otro tenga que utilizar vuelos, ¿cierto? Son muy pocos puntos donde yo los hago terrestres y ya desplazarme a los otros puntos turísticos, las distancias son largas o las carreteras no están muy desarrolladas como tal, entonces por eso sí o sí necesito es un vuelo para optimizar el tiempo. ¿Listo? Entonces a veces eso es, digamos, digamos, no va a salir muy caro, pero sí me va sumando, pues digamos que a la porción terrestre. Entonces mucha gente dice, ay, porque si yo he escuchado en internet, los blogueros y todo, que así es muy barato. La porción terrestre, la hotelería, la comida, las cosas para comprar son muy baratas, pero la parte aérea sí es lo que me encarece un poco el programa, ¿cierto? Incluso el tiquete internacional, estamos hablando de más o menos unos $2.000, que eso digamos que la agencia lo refuta mucho, por ejemplo, cuando ve los bloqueos. Entonces vinieron un bloqueo para Tailandia o un bloqueo para Vietnam y el programa, supongamos, vale 4.500, un ejemplo. Y dice, porque apenas me estoy ganando $200 de comisión. Es saberle explicar que es que la parte comisionable, que es la PT, representa algo muy poquito de ese valor global, ¿cierto? Porque como les digo, es económico. Ahí lo que más abarca o lo más costoso es el tiquete y los tiquetes no son comisionables. Entonces, para que ustedes tengan ese argumento de explicar el porqué de la comisión, que sé que lo van a refutar mucho. ¿Listo? Bueno, espérame, yo me detengo acá. Ya estando pues en Vietnam, vamos a reconocer diferentes puntos turísticos. Esta es la parte del norte, que es donde está la capital, Hanoi. Está la bahía Halong, que ahorita vamos a hablar de ella. Y esto digamos que lo convierte en una de las regiones más turísticas del país. Tenemos luego la parte céntrica, que es donde tenemos ciudades y lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, y luego tenemos la parte del sur, que es un poco más moderna, es la parte que más, digamos, nos va a mostrar un poco de ese pasado oscuro que tuvo el país. Entonces, digamos que esos son los tres puntos turísticos de Vietnam: la parte norte, la parte céntrica y la parte sur. ¿Listo? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Ahora, requisitos para viajar a Vietnam desde Colombia. Nosotros los colombianos necesitamos visa. Es una visa muy fácil, la cual se puede hacer por internet. Pues hay una página oficial donde se llena un formulario, se debe adjuntar una foto, como la foto que le toman a uno para la embajada americana, que es de fondo blanco, una foto digital. Obviamente los datos del pasaporte, vamos a necesitar los datos del viaje, o sea, itinerario aéreo, en qué hotel me voy a quedar, cuántos días. Y chicos, acá es súper importante. Uno, que si el pasajero decide hacerla, pues él mismo llenar el formulario, listo, está bien, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que hay que tener presente que la página está en inglés. Entonces muchas personas lo que hacen desde Google es traducirla al español, pues para entender qué le está preguntando. Pero eso a veces te genera errores,
Por ejemplo, me pasó un caso de un chico que iba con nosotros para el FAM. Él se llama Santiago, voy a inventar el apellido, Santiago Pérez, ¿cierto? Y ahí uno primero ingresa son los apellidos. Entonces él puso Santiago Pérez Ochoa y tenía que haber puesto primero Pérez Ochoa Santiago, ¿cierto? Entonces mira que son bobadas de orden, de saber interpretar exactamente lo que te están diciendo y por eso se la negaron, ¿cierto? Entonces ahí te toca volver a hacer otra solicitud y volver a pagar. El costo es de aproximadamente $25 al cambio, ¿cierto? Entonces la pagas con tarjeta de crédito y cuando la gente está haciendo el pago, muchas veces también le rechaza la tarjeta de crédito. Por lo mismo, porque tiene la página traducida al español. Entonces esas cosas mínimas hacen que se entorpezca un poquito ese proceso. Hay Pero no empresas, pues, lo puede hacer también. Pues si hay por gente, eso, si hay gente que sabe, no sé, pues cómo hacer. No, no, también le puede ayudar ahí. Ok. Pues mira, realmente nosotros acá pues en la empresa no nos encargamos de visas, porque eso ya es un trámite personal o la agencia lo debe hacer, ¿cierto? La agencia de viajes. Tú si lo puedes asesorar o darle esos tips para que no vayan a tener inconvenientes, ¿cierto? Exacto, te van a echar la culpa. Ajá. Pero en caso de que somos agencia, nosotros sí nos tocaría. Entonces, en el caso de ustedes, nosotros tenemos el convenio con una empresa de tramitadores. Ellos lo hacen, creo que cobran como 180.000 ahí por la asesoría y aparte los $25 que vale la visa como tal. Esa es una opción. O ustedes lo pueden gestionar directamente con esa empresa, solo que le tienen que cobrar ese valor. Y lo otro es darle la opción a que el cliente lo haga directo, pero como le digo, tiene que tener cuidado y ya es responsabilidad obviamente de él. Dime, Mari, Alejo. esta visa se tiene que sacar con cuánto antelación. Bueno, nosotros le recomendamos que el trámite lo hagamos al menos con un mes antes, por lo que les digo que pueden haber reprocesos y el consulado también se puede demorar varios días para darte respuesta, ¿cierto? Entonces, al menos un mes, si se puede hacer 2 meses o un mes y medio antes, mucho mejor, como les digo, para evitar contratiempos. ¿Listo? Pero en sí es, pues como les digo, una visa muy fácil. Es simplemente ingresar bien la información. Listo. ¿Qué otras cosas voy a necesitar para poder viajar desde Colombia? La vacuna de la fiebre amarilla, esa es indispensable. yo tengo una pregunta. Sí. Esos, pues, por usted más o menos que conocen, ¿por qué factores le pueden negar la visa? Pues tiene que ser que se den cuenta que usted es un criminal. Pues, No, porque realmente no la niegan. Es más como un permiso. Les voy a contar una anécdota. Bueno, uno saca la visa, la debe llevar impresa. Ni siquiera cuando uno llega a Vietnam se la piden. O sea, usted pasa migración y en ningún momento no la pidieron. ¿Cuándo se la piden a uno? Cuando tú vas a embarcar el vuelo hacia Vietnam. En el caso de nosotros que lo teníamos escala en Estambul, en el aeropuerto de Estambul sí nos la pidieron para podernos dejar entrar al avión. Porque ellos sí rectifican de que uno lleve la documentación bien, requerida. Listo, si por alguna cosa se la niegan o nada que les da el pago, cualquier cosa, eso se le notifica al operador. ¿Por qué? Porque en destino le pueden dar solución. Una de las soluciones que ellos nos van a dar es darnos una carta de invitación que el pasajero puede mostrar a la llegada. O la otra es que ellos le tramitan la visa como una visa de emergencia y así sí vale creo que como $60, es un poco más costosa. Pero digamos que es algo como una ayuda ya de emergencia, pues que es mejor que me cueste un poquito más que no tener la visa, porque como les digo, en Vietnam no la piden, pero en Estambul sí. ¿Listo? Y me va a dar como todos. Perdón. Bueno, entonces esos son los dos requisitos principales, obviamente demostrar pues que tengo un ticket de regreso, lo normal, el pasaporte con los 6 meses, listo. Entonces allá manejan no, el DOM. DOM. Igual aplicaría el mismo que lleven
dólares y los cambian. Sí, tal cual como en todos los países, porque esta moneda es muy difícil encontrar pues acá en Colombia en una casa de cambio, ¿cierto? Entonces lo llevamos, espérame, quiero mirar en cuánto está el cambio el día de hoy. Em, Si se escribe así, espérame. No. Donk, sí. No, pero no me está saliendo. Entonces, mire, 16.000. Un dólar americano va a equivaler en este momento a 26.364 don vietnamitas. ¿Listo? Como les digo, es un país muy económico. Entonces el dinero pues rinde mucho. Si yo llevo billetes de alta denominación de dólar, los azules tienen que ser los azules porque los de 100 dólares verdes ya no me los van a recibir. Entonces tienen que ser los azules y esos me los van a pagar mucho mejor que yo cambiar un billete de 20 dólares o de 10 dólares. Los azules y los verdes. No sé, es como algo del país. Ellos también se fijan mucho de que el billete está pues en buenas condiciones, que no tengan... No, o sea, que no esté muy deteriorado. O sea, que no tenga rajeditas, no esté muy desgastado, pues como una cobijita, no. ¿Listo? Entonces, sí se fijan mucho que no esté muy rayado, manchado. Entonces, tienen que estar en buenas condiciones. Me imagino que es el banco el que les pone problema por eso. Listo. Entonces, para que eso lo tengamos muy presente. Bueno, el tema de la hotelería, chicos, como en todo el sudeste asiático, nosotros recomendamos que manejemos hoteles de 4 estrellas en adelante, ¿listo? Por el tema de las condiciones de esos lugares. Pues acá tenemos algunas de las marcas con las que trabajamos, los Silk Pad, que tienen hoteles en diferentes ciudades de este país, los Little Oasis, el Harmony. Bueno, obviamente hay otras marcas, pero esas fueron las que nosotros utilizamos. Espera, ya esto no me ha pasado. Bueno, y acá vamos a empezar entonces a hablar un poco de los sitios o actividades turísticas que se hacen en este país. Entonces dijimos que este era Vietnam, ¿cierto? La parte del norte, la parte del centro y la parte del sur. Vamos a comenzar con la parte del norte, como les decía, es una de las más turísticas y allí vamos a encontrar la capital, que es Hanoi. ¿Listo? Este país tiene dos aeropuertos principales, el de Hanoi, que está en el norte, y tenemos otro en el sur, que es el de Ho Chi Minh. Estos son los dos aeropuertos internacionales y a todos dos, por ejemplo, llega Turkish. Hay otras aerolíneas europeas que también vuelan a este destino, ¿cierto? Por ejemplo, KLM o Air France, Lufthansa, creo que Iberia también, la que no es Air Europa, pero creo que Iberia sí. Entonces ya tendrían que validar en sistema exactamente cuáles están llegando y como les digo, puede llegar a cualquiera de estos dos destinos. Es dependiendo cómo yo vaya a comenzar mi circuito. Hay unas personas que ingresan por el sur y salen por el norte o viceversa y no hay problema, listo. Entonces ya yéndonos para la del norte, que es Hanoi, el aeropuerto está aproximadamente a 40 minutos de la zona turística, más o menos. Es una ciudad demasiadamente grande
Espéreme que yo tengo por acá el dato de los habitantes y la gran cantidad de motos, porque o sea, las motos es una cosa impresionante. Bueno, no tengo la del país, tengo la de Hanoi. En Hanoi viven 8.5 millones de habitantes, ¿cierto? Es una ciudad que en mi percepción visualmente es, o sea, contamina visualmente, muy densa, muy, sí, o sea, es demasiado, total. ¿Y qué hace que la ciudad sea así? Resulta que el metro cuadrado de tierra ya es muy costoso, ¿cierto? Entonces hay algo muy particular que las casas son muy estrechitas, muy angostas, entonces claro, tú ves mucha más cantidad de casas y de apartamentos porque optimizan el espacio, pero lo construyen es hacia arriba. Entonces una casa perfectamente es de 3 pisos, solo una casa. Y como les digo, o sea, los frentes son a veces hasta de un solo metro. ¿Ves? Que un solo metro. Pues por ahí, ¿qué? Unos, ay, yo no sé, metraje. Bueno, este saloncito, pues, no sé cuántos metros mide, 2 metros, 3 metros, y de ahí para arriba, y eso es una casa, ¿cierto? Entonces, como les digo, visualmente, la misma constitución de las viviendas hace que todo se vea más apeñuscado. Exacto, así, más o menos, toda esta puerta. Es este pedacito y ya. Listo. Y como les decía, la cantidad de motos, o sea, supongamos ese país tiene 90 millones de personas, 70 millones tiene motos, o sea, casi todo el mundo tiene moto, porque es el principal transporte para movilizarse dentro de la ciudad, ¿cierto? Bueno, espérenme por acá, si tengo otro, no, ya era ese. Entonces, eso para que lo tengamos presente, que aparte que es una cultura totalmente diferente en todos los aspectos, también ese choque visual lo va a sentir el pasajero, pero es algo bonito, hace parte de conocer este país. ¿Listo? Entonces, Hanoi, la capital. Desde acá, ¿qué actividades se hacen? Entonces, lo más tradicional de Hanoi es el City Tour, donde vamos a visitar la parte del centro. Espérenme, yo busco aquí otras imágenes que estén más completas. Sí, señor. O sea, el primer día que uno llega no hace nada, ¿cierto? La idea, independientemente del horario del vuelo, es llegar y si está todavía temprano, pues que la gente salga, como les decía, no llegar de una a dormir, porque la diferencia horaria es de 12 horas exactas con Colombia. Entonces, mientras acá son las 9 de la mañana, ya van a ser las 9 de la noche. Necesitamos que es que el cuerpo se vaya adaptando a ese cambio. ¿Listo? El aeropuerto de hoy se llama Noi Bai. Creo que sí. Pues el nombre no me lo sé exacto, pero si ahí te apareces, es ese. ¿Listo? El código es HAN, Hotel Alfa Nancy. ¿Listo? Ahí. Bueno, chicos, entonces este es el centro de Vietnam. ¿Qué vamos a visitar? Vamos a visitar el monumento a Ho Chi Minh. ¿Quién es Ho Chi Minh? ¿Y por qué lo vamos a encontrar tanto en la historia cuando estemos leyendo sobre este país o cuando uno lo esté visitando? Digamos que ese personaje es alguien demasiadamente importante en la historia de los vietnamitas. Es por decir como un liberador o un libertador que ayudó a, como les dijera, como a liberar al país de muchos ejércitos que atacaron ese país, en especial, ¿quiénes lo atacaban? Los americanos, o sea, Estados Unidos, y los franceses fueron los que más atacaron a Vietnam. ¿Listo? ¿Ah? Ho Chi Minh, así. Incluso por eso se le dio el nombre a esta ciudad, que ahorita les cuento de ella y de otro nombre que tiene. Pues, no están en conocimiento, sino no. Exacto, como Hanoi es la capital actual, entonces el monumento, el mausoleo está en la capital. Sin embargo, en todo el país lo veneran, ¿cierto? Entonces, ese es el mausoleo donde él está enterrado. Digamos que es el lugar
es un lugar muy vigilado y es en el único lugar donde yo tengo un código de vestimenta, ¿cierto? En los otros países que hemos visto, por ejemplo, el Medio Oriente, yo tengo una vestimenta específica para entrar a las mezquitas. Entonces nos estaríamos diciendo, ah, bueno, voy a necesitar una vestimenta para ingresar a los templos budistas o a las pagodas. No, realmente donde yo más respeto de tener en mi vestimenta es a la tumba de este señor, porque como les digo, es alguien súper venerado, súper respetado. ¿Cuál es el código de vestimenta? Simplemente que no muestre las piernas ni los hombros. Entonces, ahí en ese caso se recomienda, por ejemplo, cuando vamos a hacer esta visita, que vayamos de pantalón largo, vestido largo, con tal de que yo no muestre las rodillas, pues las piernas. ¿Listo? Lo mismo los hombres, que no vayan a ir de mochos o de pantaloneta o cosas así, porque no nos van a dejar ingresar. ¿Listo? No tengo que ir con el cabello tapado, acá no existe eso, eso es en el mundo musulmán, acá ya nos pasamos al mundo budista. Listo. Entonces vamos a hacer el recorrido, a veces también nos toca en esta plaza ver el cambio de guardia militar porque está custodiado por el ejército, la tumba. ¿Listo? ¿Esta entrada es gratis? Sí. ¿Está incluido entonces o es gratis? Pues es de nosotros. No sé si al pasajero cuando va directamente por su cuenta le cobrarán. Sé que hay unas taquillas, pero no vi a nadie pagándolo, la verdad. Entonces me imagino que es gratuito. Dentro de nuestro tour sí lo tenemos ya incluido. Listo. Solamente se pasa, pues es como un control de seguridad. Bueno, acá también tenemos el Templo de la Literatura. ¿Ustedes han escuchado lo de Confucio? Bueno, resulta que todo eso, espérame, yo busco aquí una imagen. Ese es el templo de la literatura. Entonces se dice que acá estos pensadores importantes fueron los que inventaron la confusión. Sí me lo explicaron, pero no me acuerdo. La verdad, pues, o sea, es demasiada información la que uno le dan, entonces es difícil que la mente retenga tanto. Pero es un templo muy bonito. Acá, digamos, como en los ciertos monumentos que hay en el interior, demuestran también como esa influencia en la arquitectura china y japonesa, porque en la antigüedad China y Japón también invadieron este país. ¿Listo? Entonces, todo eso se puede ver como en esa arquitectura, pues en ciertos detalles como tal. Es un templo muy bonito, los templos son muy bien cuidados y, por ejemplo, espérame, yo miro, bueno, acá no sale la foto, hay un lugar donde se ve la flor de loto, que es la flor nacional del país. Entonces, la flor representa también como la historia del país. Por ejemplo, una flor de loto es muy bonita, pero ellas siempre nacen donde hay pantano, mugre, suciedad, ¿cierto? Entonces, desde el pantano, ella surge y nace una flor linda. Entonces, ellos representan a su país. Después de toda la guerra, de las muertes y todo lo horrible que vivió este país, ellos florecieron. Por eso la consideran como la flor nacional. Listo. Y en este templo, digamos que se ven muchos cultivos de la flor del loto y ahí es donde nos cuentan pues como toda la historia. Dentro de los templos también vamos a encontrar en muchos lugares estos altares en honor a Buda. Los Budas son, por decirlo así, como la representación de los dioses, ¿cierto? Algo muy particular es que ellos creen que Dios es esa fuerza superior como nosotros. Entonces el guía me decía, es el mismo Dios, solo que nosotros lo representamos con los Budas, pero sigue siendo el mismo, en lo que yo le entendía a él, de lo que me explicó. Listo. Y es muy común ver a la gente orar, ellos oran en el suelo, les llevan frutas, agua, alimentos, digamos como ofrenda a Buda. Listo, y todo eso va a quedar ahí como tal. Listo. Ese sitio, Perdón, ese idioma es chino. ese idioma es chino, por lo que les digo, en muchos de los templos vamos a ver cosas chinas y japonesas por la influencia que tenemos de esas dos culturas. ¿Listo? Vamos a ver tanto
tanto letras chinas como letras japonesas. No, o sea, en los comercios y cosas así, sí tú lo vas a ver es en vietnamita, que es el idioma oficial de allá, que no se entiende absolutamente nada, las letras son, no es como nuestro abecedario, pues una que otra es parecida, ¿cierto? Pero no vas a entender nada. Y en los templos, en algunos, están estas escrituras chinas, pero no es común pues que veas letreros o en la calle, ¿no? Listo. Bueno, entonces esto es lo que vamos a visitar en el Templo de la Literatura y el Mausoleo de Ho Chi Minh. Esos dos sitios son obligados y el City Tour dura aproximadamente mediodía, o sea que al mediodía lo estamos terminando. Pero aparte de esto, la ciudad... ¿Qué qué? Ese no tiene código de vestimenta. No, ese no tiene código de vestimenta, solamente el mausoleo. Y es muy común también, chicos, espérenme, yo me salgo de acá. En Hanoi hay varios lagos. Varios lagos en la ciudad. Es una ciudad muy verde, o sea, a pesar de que es, como les decía, muy caótica en la parte visual, también digamos que tiene como esos centros o esos mini pulmones dentro de la ciudad, ¿cierto? Sí, pues porque son varios, son regados, no es uno gigante, por ejemplo, como decir un Central Park o algo así, pero digamos que asemeja un poco, solo que más pequeñito, y son esos lugares o jardines o parques donde la gente va a salir como de ese bullicio, a descansar, a practicar deportes. Allá es muy común el Tai Chi, no sé si lo han visto, que es como una especie de ejercicios, como de movimientos con el cuerpo. ¿Cómo? Como que como. Pues, pero es más. Más suave, ajá, Yoga, exacto, como un yoga, por decirlo así, pero mueves todo tu cuerpo y digamos que eso es como para buscar tranquilidad, calma, paz en el cuerpo. Entonces, en muchos de esos jardines aprovechan para dar clases a la gente para que se vayan pues como despejando. Es muy común que la gente allá viva muy feliz, muy tranquilo, o sea, la paz y la tranquilidad es fundamental en su cultura, ¿cierto? Son personas muy felices. Pero hace Sí. mucha bulla, ¿no? Hacen mucha bulla, pues, o sea, en la ciudad se siente caos, pero es por las motos, ¿cierto? Pero no, no No es más. como una India que es el bullicio impresionante. Pues no he ido a la India, entonces no tengo cómo compararlo, pero no creo que sea tan exagerado. ¿Listo? Pero sí es caótico. Es como estar en el centro, incluso hay semáforos, pero ellos a veces no respetan los semáforos, entonces tú tienes que estar haciéndoles así cuando vas a pasar una calle. Eso sí hay que tener pues como cuidado respetan cuando son la los gente vaya. conductores. ¿Cómo? Los conductores son los que no respetan los semáforos. Exacto. Ah, Ujú. Exacto, pues uno, o por lo menos uno espera como que el muñequito esté en verde para poder uno pasar como peatón, pero ellos si ven que no viene nadie, pasan, entonces uno hay veces sí los tiene que pues hacerle así con la mano para que lo dejen cruzar. Algo muy particular, que a pesar de que hay tantas motos, no se registran tanto muerte o accidentes, o sea, ellos tienen su manera de manejar locamente. Listo. Entonces, como les decía, son estos mini pulmones verdes que son chéveres y allá también nos van a dar un recorrido para pues disfrutar de la naturaleza, estas mini pagodas, listo, y que la gente descanse un poco. Listo. Bueno, otro lugar muy particular, ay, espérame. Pero bueno, un lugar muy, bueno, son varios lugares particulares, se me escapó la paloma, son recorridos para vivir la cultura vietnamita, ¿cierto? Pero este ya se ofrece, es como un tour opcional. O sea, lo que acabamos de ver hace parte del City que siempre está incluido dentro de los circuitos, ¿cierto? Pero como opcional y tour demasiadamente recomendado es hacer este, como una bike experience que es a bordo de una moto. ¿Para qué? Para que usted viva esa cultura, ajá, o esa experiencia de lo que hacen los locales, que es conducir motos. Solo que tú no la vas a conducir, vas a ir con un
conductor experto que obviamente va a saber controlar y manejar pues todo el tráfico. Solo que acá vamos a visitar unos lugares muy icónicos. ¿Se acuerdan del río Rojo? Ese lo vamos a visitar en este tour. A ver si por acá hay una foto. Espérame un segundito. Bueno, entonces mire, ese es el famoso Río Rojo o Río Colorado, que es uno de los principales ríos que atraviesan la ciudad de Hanoi. Y este río, digamos que es demasiadamente grande, es como por decir un río Cauca, más o menos. No sé si es tan caudaloso, pues llega a las profundidades del Cauca, pero sí es demasiadamente ancho para ser el río principal de una ciudad, no nada que ver con el río Medellín. Entonces, este río es algo icónico, ¿cierto? Tenemos acá diferentes puentes que lo atraviesan y lo convierten también pues como en un sitio turístico para ver desde ahí, por ejemplo, la puesta del sol, que es muy bonita y que le da esa coloración muchas veces pues como si fuera rojo, o también por la tierra y el color del agua. Este río, si no estoy mal, es un brazo del río Mekong, es un río que atraviesa varios países de Asia, nace en Nepal, pasa por China, pasa también por Tailandia, pasa por Laos, pasa por Vietnam, listo. Entonces es un río muy importante en toda esa región. Listo. Los únicos medios de comunicación entre esos dos polos. Sí. O sea, siguen siendo Hanoi, ¿cierto? Pero Hanoi es, por decirlo así, está dividida por este río. Es como Medellín, está dividida por el río Medellín, la parte oriental y la parte occidental, ¿cierto? Y estos puentes, pues hay varios a lo largo pues, de la ciudad, solo que en esta foto solo se ven estos dos. Entonces, estos puentes, perdón, conectan ambas orillas y desde acá uno tiene pues vistas lindas y hace el recorrido en la moto, o sea, te pasan por el puente para ver las islas que este río tiene, que son estas de acá. Listo. También en ese recorrido vamos a degustar una de las cosas icónicas de la gastronomía vietnamita, que ahorita también vamos a hablar. Sí, sí. Que es el café con huevo vietnamita, que es algo muy típico, muy tradicional de allá, muy delicioso. Pues digamos que el sabor va a depender mucho del lugar donde uno lo tome, ¿cierto? Pero al lugar donde uno lo llevan en este recorrido es, por decirlo así, el lugar más icónico de la ciudad, porque allá fue donde se desarrolló la receta original, ¿cierto? Esto se hizo en la época de la guerra. Y dice la leyenda que en la época de la guerra, pues obviamente era muy difícil conseguir leche de vaca, claro, porque las vaquitas eran algo escasas en ese tiempo de guerra. Entonces, los franceses siempre estaban acostumbrados a tomar café con leche, pero como no había leche, entonces inventaron como batir el huevo y crear como ese ponche y le echan pues azúcar y cositas así para darle un mejor sabor. Eso queda como una espumita. Le echan como azúcar y vainilla y cosas así para que quede más rico, pero muchachos es delicioso, súper delicioso. Entonces de ahí nació el café con huevo, listo, de esa época de la guerra. Entonces nos van a llevar al sitio más tradicional. Como les digo, no en todos los lugares es rico, es en ciertos lugares que lo saben El café preparar. claramente hay que pagar.
Sí, claro. Ah, no. El café está incluido dentro del tour. Ya si usted va por cuenta suya, obviamente hay que pagarlo. Y recordemos que Vietnam también es uno de los mayores productores de café en el mundo. Si no estoy mal, es como el segundo después de Brasil. Que es muy diferente decir la cantidad de producción a la calidad, ¿cierto? Son grandes productores, pero es un poco más fuerte que el de Colombia. También es bueno, ¿cierto? Pero muchas personas, y más nosotros los colombianos, sí notamos un poco pues como la diferencia en la suavidad del café, que es más suave el de nosotros. El de ellos es un poco más fuerte. Lo mismo el café turco, demasiadamente fuerte. El segundo. Ujú. Primera vez que estamos encabezando una lista. Pero el de nosotros es el número 1 de suave. Y de cantidad, sí creo que es Brasil. Brasil es el que más produce. Mucha gente Así compra que es más el café acá. No compran desde Brasil, sino el café acá. Ujú. Y digamos que el de nosotros es apetecido también allá. Aunque ellos producen, el de nosotros, el por sabor sigue siendo mejor. Listo. Ah, bueno, otro de los, ya que estamos hablando de café, otro de las cosas para probar en Vietnam respecto al café es el café de coco. Tiene como un saborcito a coco, hay veces lo preparan con leche de coco, entonces también tiene pues como un sabor muy particular, muy rico. Listo. Otro de los lugares que vamos a visitar en este recorrido en moto es el templo de Ho Chi Minh, el que vimos en la mañana, pero ya vamos a pasar simplemente por él en horas de la tarde-noche, que es este tour, y digamos que lo vamos a ver desde afuera, pero iluminado. Pues como es un monumento histórico e importante, se ve pues desde otra perspectiva. También nos van a pasar por un barrio francés, simplemente de paso en la moto, como les digo, es un recorrido por la ciudad para usted vivir como un local. Nos van a llevar a un mercado típico, local, muy local. Acá también uno, digamos como que dice, wow, es otra forma de ver la ciudad, es completamente normal. Entonces allá es muy tradicional que en esos mercados hágase en cuenta como eran en los pueblos, que ponen la carne, las gallinas ahí muerta, pues, para que la gente la compre. Entonces a veces para uno queda como impresionado, pero es algo normal de su cultura. Acá nos pasó algo muy particular, yo se los voy a contar, pero es algo que eso no se debe promocionar, pero sé que mucha gente lo puede preguntar, ¿cierto? Y la gente dice, bueno, la carne de gato o de perro, ¿cierto? Allá sí consumen carne de perro, ¿cierto? Pero no es algo normal ni fácil de conseguir, ¿cierto? O sea, no es que la gente de allá toda coma perro, no. Digamos que es más para la gente más vieja, ¿cierto? Pues la juventud, nosotros los jóvenes, obviamente no, mentira, no. Los jóvenes no van a comer perro. ¿Por qué? Porque ellos son animalistas, obviamente, el perrito en la casa, no, que horrible, ¿cierto? Solo que las personas viejas, ellas sí estuvieron un poco más acostumbradas porque en la época de la guerra, como no había, exacto, no había ganado, exacto, entonces llegó un momento que la pobreza estuvo tan al borde que la gente tuvo que sacrificar los perros para poder comérselas y no morirse de hambre, ¿cierto? Entonces ellos digamos que se acostumbraron a comer eso, pero es algo, como les digo, que no se va a encontrar fácilmente en un restaurante, ni ellos lo promocionan porque es algo mal visto y más para nosotros los occidentales, ¿cierto? Entonces, en el mercado, háganse de cuenta que hay como unos callejones muy clandestinos que si usted se adentra ahí, va a encontrar el perrito ahí, como una lechonita. Listo, todo doradito. Ay, no. Sí, muchas personas no quisimos ir a verlos por la impresión que eso nos podía generar, pero los que sí lo vieron dijeron que era así como una lechona. Listo. Entonces, como les digo, si la gente le pregunta, no es común, no es normal usted ir a un restaurante y encontrar eso. Eso es algo súper clandestino
que está, pero es muy difícil conseguirlo. Exacto, no es un plato pues típico, no. Listo, porque como les digo, sé que las personas lo preguntan porque tienen en su mente de que allá se consume, pues que en todo Asia se consume esos animales y no, y ratas y gatos y no. Listo. Otro tipo de animales allá, ¿no? Como murciélagos y esas cosas allá. En Vietnam no. Lo único así raro para mí, bueno, eso pues porque me lo contaron, pero incluso los guías no lo querían hablar. Fue porque uno del grupo con el que yo fui le preguntó, le dijo, ¿usted lo quiere ver? ¿Está seguro? Nosotros no promocionamos esto. Pues sí, advirtieron mucho eso. Y él, sí, 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 yo lo quiero ir a ver. Bueno, lo llevaron y se lo mostraron, ¿cierto? Pero no hace parte pues como de su gastronomía. Y pues así como lo medio raro es el pato, pero en otros países, en Europa, sí lo consumen, ¿cierto? Entonces, lo así rarito para nosotros el pato. El pato. Sí, acá en algunos lugares. No lo uso. Sí, es algo exótico para nosotros. Bueno, chicos, y también otro de los lugares obligados o icónicos de Hanoi es este, que es el tren. Es muy parecido. No, dentro del recorrido también nos llevan. Si, por ejemplo, el cliente igual. Sí, en el del recorrido de la moto. Si igual el pasajero no compró ese tour de la moto, también puede ir por su cuenta a los lugares por donde pasa el tren, porque es algo público, ¿cierto? O sea, es un tren de carga que pasa, tienen varios horarios, ya tendrían que validar, por ejemplo, con los guías y todo el horario exacto, pues para irlo a ver pasar. Y eso es completamente gratuito. ¿Listo? Entonces, es un tren, como les decía, de carga. Se asemeja mucho al que vemos en Tailandia, en Bangkok, ¿se acuerdan? El mercado del tren. Solo que aquí no hay mercado, no es que acá afuera, como en Tailandia, que ponían las frutas, las verduras para venderlo, no. Acá es simplemente algo que se convirtió turístico, que obvio el tren sí o sí pasa, pues porque como les digo es de carga, pero la gente de los alrededores aprovecharon para abrir almacenes, bares. Entonces uno va allá a tomar cerveza, pues café, una gaseosa, bueno, lo que ustedes quieran tomar, y mientras vemos pasar el tren. Listo. También te pasa casi rozándote, pero es seguro, lo tienen muy... Ajá, mira que hay gente, lo tienen controlado y pues siempre el tren avisa cuando va a pasar, pues para que la gente se vaya quitando de, ajá, corriendo de la carretera y pues no vaya a pasar ningún accidente. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? No. Bueno, ya digamos que después de nuestra estancia en Hanoi, acá se recomiendan más o menos unas 2 noches. ¿Sí? Ya finalizando la moto, pero llevan a ver el tren pasar. Ya lo llevan al hotel. Ah, lo llevan al hotel. Sí. Lo dejan por ahí. No. Mucha gente, digamos que se quiere quedar en el tren, porque como les digo, eso es lleno de bares y pues de fiesta un poquito, entonces la gente sí dice, no, déjeme en acá, yo me voy a quedar y a veces está muy cerca del hotel, dependiendo pues del hotel que te asignen, hay cerca, hay varios de los que nosotros manejamos, entonces ya la gente se puede volver al hotel caminando, o si ya le toca un hotel más alejado, pues ahí sí ya regresa por su propia cuenta en un transporte público. ¿Listo? Entonces, como les decía, en Hanoi lo recomendado son 2 noches realmente. Ya desde Hanoi me voy a desplazar a uno de los sitios más icónicos y hermosos de este país, que es la Bahía Jalón. Entonces salgo de Hanoi y me voy a demorar aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas hasta acá, que es la Bahía Jalón. Bueno, cuando voy a hacer este recorrido, más o menos faltando por ahí que unos 20 minutos para llegar a la bahía, vamos a hacer una parada en un centro
de, ¿cómo se dice? Como de cosecha de ostras, ¿cierto? Donde cosechan las ostras de mar, para sacar perlas. Pero eso, ¿cómo se llama? Pues, es un criadero. Se llaman granjas. Miren, entonces lo que hacen allá es meterlas como en estas redes y las sumergen al mar. Y ellas ya crecen, pero antes de meterlas acá, les hacen como una especie de... Se abren la concha, ¿cierto? Y a la concha le ponen como... Es que, ¿cómo les explico? Perdón, pero es que a veces no sé cómo las palabras para utilizar. Eso le hacen como un embarazo a la perla. ¿Sí me entiende? Sí, exacto. Y ya con esa pepita la perla tiene, pues la concha, perdón, reproduce la perla. ¿Sí me entiende? Es como una inseminación más o menos. Sí, es como algo, una sustancia para que se reproduzca y ya pueda crecer la perla, ¿cierto? Ya cuando le hacen esa inseminación, las meten al mar y ya ahí ella crece, ¿cierto? Y salen diferentes tipos de perlas con los que hacen, pues obviamente joyas. Está la perla blanca, la perla negra y la perla dorada. Y vale miles de dólares o cientos de dólares comprar pues las joyas allá. Las pulen, ya las ponen en aretas, en collares, cosas hermosas. Entonces la gente puede hacer compras en esa zona y también van a vender con la concha de nácar cremas para la piel, para las manchas. Listo. Entonces, allá hacemos una pequeña parada, como les digo, para que nos expliquen el proceso. Ah, miren, acá le están haciendo eso. Sacan como esta cosa y le inyectan ahí algo y la cierran. Y ya cuando tienen ya pues la perlita, la sacan y quedan así, las lavan y las pulen ya para hacer las joyas. Listo. Entonces, digamos que es algo lindo. Miren acá, ahí le van a ingresar la cosita para que crezca. Hacemos esa parada y ya de ahí volvemos a tomar carretera para llegar a la Bahía de Jalón. En la Bahía de Jalón nosotros tenemos incluido un crucero que puede ser de una noche o 2 noches, ¿cierto? El que normalmente utilizamos es el de una noche, porque digamos que es lo preciso para usted poder pues como disfrutar de este paisaje, de esta zona. ¿Ah? Sí, o sea, en los programas normalmente pues están incluidos si estás abarcando la parte del norte. De pronto, ¿cómo es? Bueno, estos son los cruceros, son cruceros no muy grandes, no son obviamente como los del mar, sino más como si fueran fluviales, ¿cierto? Son cruceros que tienen pues como muchas zonas para el disfrute, que ahorita hablamos de ellas, son muy confortables. Manejamos acá pensión completa, o sea que voy a entrar con el almuerzo y salgo con el desayuno. Lo único que no va a tener acá incluido son las bebidas. Las bebidas, ya si cada pasajero las paga a bordo, eso se lo van cargando a la cuenta y ya cuando tú haces el checkout, sales del barco, ahí es donde ya te cobran tus consumos. Listo. Bueno, la navegación en esta zona es muy tranquila. Digamos que ahí es zona pues ya como de mar. Solo que acá vamos a encontrar estas formaciones rocosas que tienen muchos años, pues que fueron, pues como que erosionaron del mar. Y esta zona es declarada Patrimonio de la Humanidad, por lo lindo que es. Espérenme, yo les busco por acá más imágenes. Mire, esto es la Bahía Jalón. Eso sí, increíble, el color es así del agua turquesa.
Entonces salimos en el barco, hacemos el check-in, que es muy fácil, acá no nos van a retener el pasaporte como se acuerdan en el de Grecia, no, acá no, acá simplemente me monto en el barco, me ubico en mi habitación y ya el barco empieza a navegar. La navegación son aproximadamente unas 2 horas hasta llegar a un punto céntrico para empezar a hacer las excursiones que el barco nos va a ofrecer y que están incluidas, esas sí están incluidas, no son opcionales. ¿Listo? Sí, acá tengo el barco, sale tipo mediodía. Tenemos el almuerzo que es tipo buffet. Hay de todo, ensaladas, arroz, sushi, pescado, pollo, postres y las bebidas con el costo adicional. Las bebidas más o menos valen de $2 a $3 cada uno. Y como les digo, más o menos después de navegar 2 horas, la isla se llama Tip-Top. Bueno, entonces esta isla de Tip-Top, que los nombres a veces son tan difíciles que, pues, pucha. Bueno, aquí nos van a dar más o menos unos 40 minutos. ¿Para qué? Para que la gente aproveche y se bañe en el mar o para que suba hasta la cima de la isla. Es una isla, pues, una roca. Son más o menos unos 300 escalones y desde la cima hay, digamos, como un mirador desde donde se tiene una vista muy bonita de toda la bahía de Jalón. Pues de una parte porque la bahía es gigante, ¿cierto? Allá Sí. están vendedores. Obvio hay tiendas para comprar pues recuerdos, pero no son así pues que te persigan para que le compres, no. Listo. Y la playa ahí es más bien relativamente pequeña porque llegan todas las personas de todos los cruceritos que están por ahí. Entonces, a veces sí hay mucha gente. ¿Listo? Y después pues, de estar acá el tiempo que nos dieron, nos recogió una lanchita para ya acercarnos nuevamente al crucero, porque obviamente el crucero no alcanza a llegar acá, porque el mar ahí no es profundo, ¿cierto? Entonces nos recoge otra vez la lancha para llevarnos a nuestro crucero, el barco va a navegar un poco más y luego nos van a llevar, esto es opcional, el que lo quiera tomar. Luego nos van a hacer un paseo en una lanchita por esas, bueno, formaciones rocosas, incluso por acá hay unas entradas como si estuvieras pasando la piedra y ya llegas a un lugar mucho más cerrado, muy bonito. Entonces es como opcional. O sea, son opcionales que ofrece el barco, pero son gratuitos, ¿sí me entiendes? O sea, ya tú verás si haces las excursiones o no. Ah, ok, o sea, Si no, te quedas dentro del barco. bueno, entonces no lo colocamos como opcional, o sea, Opcional, gratuito, incluido en el barco. No es que te obliguen pues a ir. Ajá. Incluso la gente acá alquila, ese sí tiene costo, los kayak. Alquilan kayaks para meterse pues más cerca a esas formaciones rocosas, pues un paseo más relajado. Listo. Como les digo, o sea, los paisajes acá, chicos, son increíbles. Si yo hago, por ejemplo, el crucero de las 2 noches, obviamente ya me van a llevar a otras zonas de la bahía, mucho más retiradas, pero créanme que estar allá una sola noche es pues como lo perfecto. Y más para pasajeros que de pronto no vayan a tener pues como mucho tiempo disponible. Listo. Bueno, ¿qué más voy a tener incluido dentro de mi barco? Entonces, esas excursiones que les acabo de mencionar y en las noches ellos pues hacen como pues unas actividades ahí muy suaves, la verdad, hasta temprano. Hacen como bailes típicos mientras uno está cenando. También, por ejemplo, hacen clases de cocina tailandesa, perdón, vietnamita. Y te enseñan en la cubierta del barco, hacen pues la charla, esa sí es en inglés, te explican y te dan los ingredientes para realizar los rollitos vietnamitas, que son con papel de arroz, verduras y sí, pues un poquito parecido, pero es con papel de arroz, como unos burritos. Ujú. Y con salsa de soya. Mire, este es. Miren.
Hay veces le echan camarones o pollo o carne, ¿cierto? Y sí, pues siempre las verduras. Se pueden comer así crudos con el solo papel de arroz o también los pueden fritar y quedan así tostaditos. Listo, eso es súper típico de la gastronomía vietnamita. En toda parte lo van a encontrar como entradas, como plato fuerte. Bueno, y con todos los ingredientes habidos y por haber. Listo, entonces nos van a enseñar eso también para los que quieran tomar las clases y al final en la cena el chef del barco nos va a dar pues como un diploma de que tú hiciste el curso de la comida vietnamita. ¿Listo? Entonces es una experiencia también bonita para el pasajero. ¿Listo? También el barco tiene, por ejemplo, en la terraza, piscina, pues es un jacuzzi o una piscinita chiquita. Entonces muchas personas también aprovechan para ver el atardecer desde esa terraza y mientras toma pues un baño. El agua es caliente, sí es más como un jacuzzi, entonces es propicio pues como para ya descansar y relajarse. Listo. Al día siguiente, pues cuando ya paso la noche a bordo del crucero, una cosa importante, acá el barco ya no se mueve, el barco queda ahí anclado y pasa la noche. No es que yo voy a estar durmiendo y el barco se va a ir, no, se queda ahí quietecito. Listo. Y al día siguiente, tipo 6:30, 7 de la mañana, muy temprano, nos ofrecen también clase de Tai Chi completamente gratis en la terraza del barco. Entonces es muy bacano porque eso es algo muy tradicional de la cultura vietnamita y oriental en general. Entonces como poder aprender y disfrutar mientras vemos el amanecer en esta bahía es algo increíble. Una vez pagan las bebidas, pagan en efectivo. Sí, pero al final, ya cuando dejas el barco, cuando haces el checkout. Listo. Después de la clase, por ejemplo, de Tai Chi, también nos dan como una merienda antes del desayuno, nos ponen pancitos, té o café para que la gente coma algo mientras ya organizan el desayuno. Listo. Las cabinas ayer, esos son, Las cabinas, ¿qué? ¿Son qué? pues son máximo acomodación doble, o también manejan triples y pues, Por lo general son dobles. Si de pronto alguien pide triple, ya tendríamos que validar si el barco que nos van a dar cuenta con triples o si no, les dan una doble y una sencilla. Y obviamente tendrían que pagar un suplemento. Ujú. Bueno, acá es un poquito, porque eso va a depender mucho pues como del crucero que utilizamos, ¿cierto? Pero créanme que son muy confortables, más o menos, pues, no, pues esos son del Caribe. Sí, sí, sí. Espérame que acá le borré Bahía de Jalón. Como les digo, va a depender mucho del barco, pero son, digamos, de forma general muy confortables. Casi todas tienen o balcón o ventana, no, o ventana para usted poder ir viendo pues como la bahía. Es que no encuentro una como la de nosotros, no. Pero es una referencia pues para que vean como más o menos. Ah, mira, esta sí se parece más. Esta. Ajá. Sin la bañera, obvio. Pero es así, la cama, el balconcito con las sillitas y aquí tenemos ya el baño y ya. No. Obvio, pueden haber unos súper malos, pero digamos que nosotros desde la parte turística sí utilizamos barcos muy buenos, barcos 5 estrellas, son los que utilizamos en esta zona. Listo. Bueno chicos, acá hay que tener algo presente con el tema del clima porque la bahía de Jalón se ve muy afectada por eso. Entonces resulta que el clima en Vietnam también es tropical, allá no hay estaciones, solamente 2 temporadas, la temporada seca y la temporada de lluvias. Muy similar a la de Tailandia. Seca, donde hay menos probabilidad de lluvias, va de noviembre hasta abril aproximadamente.
Y luego tenemos, esa es la seca. Y ya la temporada de lluvias, ajá, de mayo a octubre, pero digamos que donde hay más, digamos, lluvia o monzones, acaba de ser más o menos de julio a septiembre. Eso es donde más se presenta. ¿Y qué pasa? Que a veces los monzones en la bahía de Jalón, como esto está repleto de esas montañitas, entonces eso hace que el monzón no pase tan rápido, sino que se quede concentrado por esas formaciones rocosas, ¿cierto? Entonces han habido la navegación. Afecta mucho la navegación, entonces hemos tenido temporadas donde los cruceros no pueden navegar. ¿Y qué pasa? Que si el pasajero está allá y no puede navegar, pues los van a alojar en hoteles de la bahía, ¿cierto? O sea, que están en tierra. Pero también han habido épocas de otros años donde los monzones son tan fuertes que no pueden viajar allá porque esos hoteles, incluso de tierra, las casas de la gente, han quedado completamente destruidas. Es como si hubiera pasado un huracán. Recordemos que los monzones son casi como los huracanes. ¿Listo? Entonces, pues no es por alarmarlo ni nada, solo que eso sí puede pasar. Ajá. Por ejemplo, entonces, si por temas meteorológicos no hacen el crucero, ¿qué se hacen en el hotel? ¿También les dan la pensión completa en el hotel? Es lo mismo, solo que es tierra. Se quedan en tierra. Pero porque obviamente va a estar lloviendo mucho, entonces no van a poder salir pues, como a hacer recorrido. Y realmente usted va acá es a hacer la navegación. Si usted se queda en un hotel, pues es igual que otro, ¿cierto? Tú desde el producto, teniendo en cuenta pues esas fechas, tratan de que no se programe Salidas. para- Exacto. Nosotros evitamos mucho, especialmente pues para Vietnam, que no coincida con esa época de monzones. Sin embargo, por ejemplo, yo fui en el mes de julio y, y bueno, nos hizo afortunadamente muy buen clima. O sea, no significa que todo el mes sea así, ¿cierto? Nos tocó muy buen clima, pudimos hacer la navegación sin inconvenientes, pero a los 2 días de que nosotros estuvimos allá, pasó un monzón súper fuerte. No sé si se dieron cuenta que en las noticias, incluso salieron acá en Colombia, un barco se hundió, pues, o sea, hubo un montón de muertos, pero no eran de estos cruceros, era un barco local, pues, que llevaba gente de allá y, o sea, los muertos fueron como más de 30 personas, porque pasó el monzón y bueno, casi nosotros también nos morimos. A nosotros nos tocó un coletazo, no, sí, nos tocó un coletazo en Bangkok, en otro lugar pues que les voy a hablar ahorita. Estamos terminando esa excursión, muchachos, ustedes no se imaginan la ferocidad de los vientos. O sea, nosotros llegamos y bueno, nos montamos en un carrito para ya llevarnos al bus, ¿cierto? Y bueno, antes de montarnos al bus, yo le dije a una compañera, ay, vamos al baño, antes de, pues porque ya empezamos carretera y eran casi como 1 hora y media bueno, de camino, entonces nos fuimos para el baño. Cuando salíamos del baño, o sea, el viento era impresionante, o sea, eso sonaba de una manera que nunca se había escuchado, o sea, súper fuerte, volaban ramas de árboles, o sea, tuvimos que pasar así corriendo para montarnos en el bus. Y ya cuando íbamos en el bus, pues en carretera se cayeron árboles, veíamos los techos volando, o sea, eso era impresionante. Tipo tornado, sí, eso se veía una nube blanca que hasta el bus tuvo que parar un rato porque era peligroso pues conducir así. Y eso que nos tocó un coletazo, ¿ustedes se imaginan cómo fue? No, nada que ver. Pero muy fuerte, muy miedoso, en serio. O sea, la gente ya estaba preocupada, pues los que iban conmigo estaban preocupados. En un caso hipotético de que o sea, el clima esté fuera del Control.
si no van a Jalón, ¿a dónde van entonces? Entonces, si por ejemplo tampoco les da como para llegar a la bahía y quedarse en los hoteles, ya tendríamos que buscar otras zonas para visitar o modificar pues el viaje. Exacto, una contingencia. Que el mismo operador ya busca otras alternativas para ofrecerle pues a los clientes en compensación. Listo. Bueno, ¿cómo? Pero eso ya lo hace el operador. Ajá, señor. Todo eso ya lo hace el operador. Exacto, ya todo eso lo hace el operador. Sabemos, como les digo, acá hay más probabilidades. No significa que el pasajero no pueda viajar, sí puede viajar, solo que hay una más alta probabilidad de que esto pueda suceder. ¿Listo? Pero hay gente que dice, no, es que yo solamente tengo vacaciones en esa época y bueno, como les digo, no a todo el mundo le pasa ese tipo de cosas. Luego volvemos nuevamente a Hanoi. Allá vamos a estar la última noche y desde ahí también se hace otra excursión muy, digamos, muy icónica y es al pueblo que les mencionaba que es Bangkok. Bueno, acá no hay fotos de eso, pero yo se los busco. Bangkok en cuanto a paisajes es un poco parecido a Jalón, solo que no va a haber agua, sino que es seco. Pero verás, Bangkok. Miren, son esas mismas formaciones rocosas, pero acá, como les digo, no hay el mar pues, de la bahía, sino que ya son plantas, pues está este río chiquito y plantaciones de arroz o de otros cultivos. También es un lugar increíblemente hermoso. O sea, eso ¿Listo? lo hacemos por la noche, pues por la tarde. No, en el día. O sea, por eso pasamos otra noche acá en Hanoi y al día siguiente es que hacemos este tour. Este tour es de un día completo. Salimos en la mañana y regresamos en la tarde. Eso está incluido también, ¿cierto? Hay algunos circuitos que lo tienen, hay otros que no. Entonces ya tienen que validar, porque yo acá no les estoy hablando en sí un programa en específico, solamente les estoy hablando en general del destino. Ya dependiendo del operador o del circuito que tú estés vendiendo, hay algunos que lo incluyen, otros que lo ofrecen como tour opcional. ¿Listo? Pero sí voy a necesitar un día completo desde Hanoi para poderlo hacer, porque eso es un full day. Hay otras personas que son más aventureras, que si les gusta pues como pasar allá en una noche de alojamiento o se quedan más que todo pues como los europeos, en nuestro mercado no es tan común, pero uno sí ve mucha gente pues también alojándose. Sí, entonces acá en Bangkok vamos a hacer un recorrido en canoa por esos ríos y es muy particular porque las personas pues que los manejan, espero yo miro si por acá sale, bueno, no lo hace con las manos, acá sí porque la señora está descansando, pero lo tradicional es que reman es con los pies. O sea, ellos mueven el remo con las piernas. Listo. Y es algo muy particular de allá. Espérenme, yo miro si hay una foto de acá. Como les digo, esa está descansando. Miren, lo hacen así, con los pies, y es algo súper tradicional y es súper común ver personas mayores, muy mayores, haciendo estas actividades. Listo. Los recorridos son increíbles. Es un paseo, pero mira eso. Un paseo muy tranquilo, disfrutando pues de los paisajes, de la naturaleza. Listo. El paseo dura más o menos unos 40 minutos, más o menos. Y también en esta región visitamos una pagoda, que es un templo. Un templo importante, pues como también de adoración a Buda. Esta es la entrada. O sea, es que una pagoda es un templo. O sea, en vez de decirle mezquita o iglesia, se llaman pagodas. Yo había leído que la pagoda es como un lugar donde contiene algo, donde la gente va. Y ahora, acá adentro, Ya algo más grande, donde la gente va a ir a hacer un culto. no.
Pues no, o sea, los templos de allá le llaman son pagodas. En vez de mezquitas, iglesias, se llaman pagodas y es donde le hacen el culto a Buda. ¿Listo? Allá le hacen las ofrendas. Esta es la entrada a una de esas pagodas porque está hecha, es como en una cueva. Listo. Incluso tú ingresas, puedes subir hasta la cima y bueno, allá hay murciélagos, todo, o sea, como parece, ¿cómo? Nimbin. Ajá. Es que la ciudad como tal, o el pueblito se llama Nimbin. Y Bangkok, ese es el lugar que les mostré. ¿Ves? Bueno, pues nada. Ah, miren acá el templo, la pagoda. Está debajo de esa roca. Entonces tú entras acá y vas a ver a Buda, las ofrendas, por acá están las escalas para ya ingresar a la cueva de esos murciélagos, todo. ¿Cuándo se reconstruyó eso? ¿Hace cuánto? No, pero sí hace muchísimos años. Pero la fecha no la sé. ¿Listo? Acá también vamos a encontrar diferentes comercios, pues gente vendiendo cositas y toda esta zona de Nimbin o Bangkok la utilizaron como inspiración en algunas películas, creo que fue la de, ¿cómo es que se llama ese miquito negro? Mico. Sí, uno no. Dijo Godzilla. No, sí, no, un mico pues es un orangután, no sé. No. No. ¿De qué película con Godzilla cómo se llama? King Kong. King Kong. King Kong, sí. Ajá. Sí, Rambo también, muchas escenas de Rambo asemejan pues paisajes de Vietnam, pero me decía un compañero pues que sí sabe de eso, yo no tengo ni idea, es que era como si fuera grabado en Vietnam, pero algunas locaciones fue en Cancún, en México. Que no sé, pues yo de eso de cine sí no tengo ni idea. Pero las personas pues que se han visto las películas han dicho pues que esas se asemeja mucho a esa zona, sí. Listo. Este día también vamos a visitar en camino. Acá el orden pues sí puede variar, pues como la ruta que vaya haciendo el guía, que son las fábricas de inciensos. Que son estas. Me imagino que ustedes las han visto mucho pues como en fotos y todo. Son muy icónicas porque la gente va y se hace fotoestudios, bueno, muchas cosas muy bonitas y visualmente para tomar fotos y todo es increíble. ¿Qué pasa? Que la gente dice, ay, entonces huele súper rico. No, estas fábricas simplemente es que pintan los palitos del incienso y ya luego le ponen la masita con la canela, con el sándalo, bueno, con el olor diferente, pero lo que vemos acá es simplemente los palitos pintados. Listo. Acá entonces nos dan un espacio de más o menos 1 hora en esta fábrica para que la gente se tome las fotos. Mire, es así tal cual. Las ponen acá en el piso, forman bueno, diferentes figuras y tienen acá como unos balcones para que desde lo alto se puedan hacer las fotografías. O pues aquí también abajo, pues ya como la gente quiera. Sí, venden los inciensos. Ujú. Listo. Entonces, esta parada también la tenemos incluida dentro de nuestro tour. Listo. Bueno, eso es, digamos que es lo que yo hago acá en la zona del norte. También yéndonos para las montañas en frontera con Laos, vamos a encontrar un pueblito que se llama Sapa. Ese realmente pues no se comercializa mucho acá, pero para que ustedes sepan que existe y qué se trata. Sapa es un pueblo donde se hace el cultivo del arroz. Entonces vamos a ver terrazas arroceras. Espérame, yo tengo por acá anotado la mejor temporada para verlas, porque si tú no vas en la temporada de arroz, pues obviamente no. O sea que de ahí de esos incencios, ese mismo día vamos a pasar. No. O sea, vuelvo a Hanoi, ¿cierto?
porque eso es un full day. Ya Sapa es, digamos, como una extensión si se quiere hacer más días en esa zona. Pero entonces quiere decir que al otro día Hanoi va a ser libre para hacer eso. Es que yo no te estoy hablando de un programa en sí, o sea, no te estoy hablando de un día a día, ¿cierto? Entonces ya tú verás si cuántas noches más le pones en Hanoi, o ya vuelas a otro país, porque hay gente que solamente le interesa conocer el norte, o si ya vuelas para el centro o para el sur, o sea, estamos hablando es como por regiones. Listo, acá no estamos siguiendo un día a día. Entonces les decía que en la zona del norte también, ya más en frontera con Laos, está otro pueblo que se llama Zapa, que normalmente pues no vienen incluidos en los circuitos, es más como una extensión adicional para ir a ver, por ejemplo, todas estas terrazas de arroz, los campos. Y acá las mejores épocas para visitar esa zona va a ser a julio y agosto, que es donde está la cosecha. Porque si no, no vas a ver el arrocito. Entonces, nuestra casa. Bueno, para llegar a Zapa se puede ir uno en tren, incluso pasa la noche en el tren. Son trenes pues que están acondicionados obviamente para los turistas con sus camas y todo, pero dicen que es muy ruidoso, entonces sí es importante pues que el cliente sepa porque si no pues no van a vivir una buena experiencia para los que les molesta el ruido. Mire, esto es Zapa. En las montañas, como les digo, son puros cultivos de arroz. Sí, esas fotos se ven mucho. Ujú. La gente ya va y hace pues para conocer todo el proceso del cultivo, el arroz. Y eso está de Hanoi. En tren son como 8 horas. Ujú. Incluso uno viaja de noche para ir allá. Normalmente se quedan una nochecita en Zapa, que es pues como lo recomendable para ir a ver lo principal de las terrazas. Listo. Bueno, ya yéndonos para la zona del centro, entonces, si mi programa empezó por el sur, yo puedo volar al centro. Si mi programa empezó en el norte, yo puedo volar al centro. Listo, de cualquier forma. Y acá tenemos unas ciudades importantes que es Da Nang, Hue, y Hoi An. Hoi An. Todo es con la H. Hoi An, Hanoi. ¿Listo? Ah, bueno, acá les hago un paréntesis. A nosotros siempre nos va a tener pues un guía en español. Ya tiene que ser pues que pase algo que en ciertas temporadas del año que son demasiadamente altas, los guías en español no son tan comunes, entonces sería en inglés, ¿cierto? Por eso es importante reservar con antelación para lograr encontrar guías en español. Listo. Porque como les digo, no son tan comunes. Listo. Los guías sí hablan bien el español, sí, español latino. Bueno, es dependiendo. Hay unos, por ejemplo, nosotros tuvimos 3 guías. En cada región es un guía diferente, ¿cierto? El que menos hablaba bien el español fue el del sur, porque el man sabía más, era francés. Entonces, cuando hablaba español, se le sentía mucho como la pronunciación francesa, ¿cierto? Pues como el enredadito ahí en la garganta. Pero sí, pues súper entendibles, o sea, sí. Muchos de ellos nos contaban que iban a estudiar español a Cuba, porque digamos que Cuba y Vietnam, un poquito como de comunistas, ¿cierto? Aunque el comunismo allá no es así tan radical como en Cuba, pues que todo el mundo igual, no. Pero son 2 países que han tenido muy buenas relaciones. Entonces sí, la gente se va a estudiar allá, a Cuba.
ya en la actualidad, ellos nos decían, ya los jóvenes no les gusta ir a ese país porque saben que no van a tener buenas garantías ni buena calidad de vida mientras estudian, porque incluso el gobierno les daba becas, muchos de ellos fueron becados, ya no, prefieren irse para España o para otros países de Latinoamérica a estudiar el español. Listo. Entonces, chicos, fue una antigua capital de Vietnam, es una ciudad imperial, ¿cierto? Porque acá vivieron, por decir, como si fueran los reyes en la época pasada, o emperadores. Y simplemente acá en esta ciudad vamos a hacer un tour de mediodía aproximadamente para visitar algunos de esos templos que quedaron en pie. Espérame, yo miro si tengo por acá los nombres. Es que... Sí, acá se visita la tumba, en el City Tour vamos a visitar la tumba del emperador Tudok, que gobernó durante 36 años esta zona, desde, sí, 36 años. Y Hue fue la capital de Vietnam desde, bueno, eso es un dato histórico que tengo acá anotado, desde 1802 hasta 1945. ¿Listo? El abuelo de este señor Tudok, pues se escribe Tuduk, pero se pronuncia Tudok, ese señor tuvo 700 mujeres, porque vamos a visitar el templo de él. Espérame, yo lo busco por acá. 700 mujeres, pero no con todas tuvo hijos, ni eran las mujeres, pues. Ajá. Miren, ese es el templo de él. Pues como la grandeza, mire en cuanto a la arquitectura, mire que tiene influencia un poquito como de China y japonés. Ujú. Exacto, tiene esos rasgos. Acá está la tumba, aunque dicen que el cuerpo como que no está ahí, como que se lo robaron. Tuvo 700 mujeres, pero solamente tuvo hijos como con 40, tuvo solo 40 esposas y más de 100 hijos. El señor. Nada más. Listo. Entonces, vamos a visitar este templo, pues sí, ese lugar, pues como sagrado importante en la historia de Hue, como les digo, fue capital. Y también vamos a hacer un paseo por el río Perfume. El río Perfume es este. ¿Cómo? Porque en los alrededores cultivaban flores que, ajá, que sacan olor. Ya en la actualidad ya no huele a nada. Pero en el pasado sí. Listo. Entonces vamos a hacer un paseo por estas embarcaciones típicas con las cabezas de los dragones y simplemente es un recorrido muy pues chévere como para disfrutar del paisaje a bordo de esos barquitos porque ahí viven familias, o sea, digamos que cuando ellos ya lo llevan al puerto es a la casa y pasan la noche pues las familias en esos barquitos y lo abren pues al día para recibir y transportar a los turistas. Pero cuando tú vas ahí te van a vender diferentes productos, pantalón, pues, ropa, abanicos, dulces. O sea, es la forma como ellos rebuscarse, ajá, el emprendimiento. Exacto. Y vamos a llegar acá. Espérame si me sale la foto. Bueno, no. A otra pagoda. O sea, en serio, uno allá ya empieza como... A ver, no. Bueno, acá en internet no me sale. Y no tengo el nombre exacto, pues, vietnamita, no. Ah, está. Ya después del recorrido por el río Perfume vamos a llegar a esta otra pagoda. Acá también a venerar a Buda.
¿Listo? O sea, digamos que ya con los días uno se va cansando de ver a ese señor pues, en toda parte. Pero pues los templos son muy lindos y es muy bonito ver a la gente como, no, o sea, como las ofrendas, cómo les oran, o sea, la forma de orar de ellos es bonito. Ah, idolatran, ajá. Y mire que acá en esta pagoda también vamos a encontrar, pues ya un poco borrosas, pero las escrituras chinas. Listo. Realmente esto es Hue. ¿Listo? Es como lo principal de Hue. Luego vamos a ir con destino a la ciudad de Hoi An. Pues yo lo tengo acá como en desorden. Acá es Hoi An. Entonces cuando vamos de Hue a Hoi An, vamos a pasar o cruzar la ciudad de Da Nang. Esta ciudad es, digamos que ya más desarrollada, que tiene como más para ofrecer. Incluso los vietnamitas la consideran como si fuera el Cancún de ellos. ¿Por qué el Vietnam? Porque es una ciudad que está en la costa. Acá miren, tienen el mar. Vamos a encontrar también hoteles tipo resort. Solo que en nuestro viaje, por ejemplo, no nos alojamos allá, pero hay circuitos que sí tienen noches de alojamiento en Da Nang. Lo recomendado, por ejemplo, ahí mínimamente serían 2 noches. Muchos de los agentes de viajes, pues, que fueron, ellos decían, o sea, esta ciudad se le debería de dar más protagonismo, porque, por ejemplo, es para un pasajero que ya quiere descansar un poco de todo ese recorrido cultural, de tener unos días de playa, de descanso, y exacto. Ajá, porque ya es una ciudad más moderna, ya acá no vemos tanta pagoda, tanto templo, entonces es otra forma de ver a Vietnam. Listo, la ciudad también tiene estos canales, por decirlo así, o esas salidas como de los ríos hacia el mar, esas desembocaduras, y una de las más importantes o icónicas es esta, que es el río, perdón, el puente que cruza el río y es en forma de serpiente. En las noches iluminan este puente, súper lindo. Ah, mira, bueno, acá no se ve tan. Se ve muy a lo lejos. Espérame, yo les busco otra imagen. Y es un atractivo turístico más de esta ciudad. Como les digo, lastimosamente no le han dado suficiente protagonismo, pero tiene todo para que la gente la disfrute, más que todo nuestro mercado latino. Incluso hay barquitos que ya pues a uno le tocaría pagar extra, que hacen el recorrido por todo el río para ver edificios iluminados, los puentes y bueno, le ponen pues como música y todo, pues obvio música de allá, ¿cierto? No, no nos van a poner música latina. Y mire, más o menos así se ve, eso va cambiando de colores y creo que los viernes, sábado y domingo, los fines de semana, a cierta hora de la noche, el dragón expulsa agua o fuego. Ponen uno de los dos. ¿Listo? Bueno, como les digo, también al ser una ciudad costera, grandes hoteles y marcas, por ejemplo, Marriott, Hyatt, Hilton y otras más, pues que no recuerdo, pero marcas muy importantes a nivel mundial en la hotelería tienen resort en esta zona. Y esa foto de las manitos como en el... Entonces, otro de los lugares típicos para yo hacer o tours para hacer desde Da Nang es este parque. Lo que puedo tirar las... No, no, está a media hora más o menos. Ese es el Golden Bridge o el Puente de Oro. Y digamos que este parque, él se llama Vanna Hills. Espérame, yo se lo busco acá. Ay, ¿quién me está hablando por acá? Vanna Hills, Vietnam. Háganse de cuenta que Vanna Hills es como el Disney vietnamita, ¿cierto? A nosotros nos encantó demasiado
¿Qué pasa? Que los guías mismos dicen, no ofrezcan este tour desde Colombia. ¿Por qué? Porque la operación de él va a depender de las condiciones climáticas. Si ustedes se lo venden desde acá, desde Colombia, el pasajero llega allá y no lo puede hacer, se va a llevar una gran decepción, ¿cierto? Entonces es más fácil que tú lo vendas, ya sea porque el pasajero está alojado en Da Nang o en Hoi An. En cualquiera de estas dos ciudades se puede visitar Vanna Hills. Solo que si yo estoy en Hoi An alojada, va a ser un poco más lejos porque el parque pertenece a Da Nang, ¿cierto? Entonces, de Da Nang es aproximadamente 30 minutos, de Hoi An puede ser 1 hora y media más o menos en carro. Pero igual, pues se puede ir perfectamente Pero le desde ponen ahí. opción, si usted está en Andana, puede ir a visitar este. Claro, o en Hoi An también. Listo, pero como les digo, ese sí es mejor que el pasajero lo compre directamente allá con los guías, no desde acá. Para no darle certeza al que sí va a ir con nosotros. Ajá. Sí, porque, o sea, la gente se ilusiona mucho con ir a este lugar y que de pronto ya no esté funcionando. ¿Y qué pasa allá, man? Bueno, entonces resulta que ese parque está ubicado en una montaña, ¿cierto? O sea, Da Nang es planito porque es una ciudad costera, ¿cierto? Y allá en una montaña está el parque. Digamos que esto empezó a tener auge cuando los franceses invadieron a Vietnam, entonces ellos buscaban ya, digamos que lugares más frescos porque en Da Nang hacía mucho calor por ser costero. Entonces vieron eso ya y empezaron a hacer casas de lujo o mansiones, palacios y todo eso para ellos vivir. Ya cuando los franceses abandonaron Vietnam, todo eso quedó abandonado y ya lo que hizo el gobierno fue empezar a desarrollar acá pues como esos centros turísticos. Todavía están desarrollándolo, incluso para los próximos años. Esto va a tener un montón de hoteles, o sea, esto va a seguir creciendo de una cosa brutal, ¿cierto? Para poder subir a esta parte, pues, a ver, en esta foto se ve mejor, para subir acá, donde está el puente del Golden, y poder visitar todos esos atractivos que ahorita les cuento, se van a tomar unos teleféricos. O sea, como los cables que sube al Arví, más o menos, háganse de cuenta que es así. Pero acá hay una cantidad de líneas, o sea, un montón. Sí, nosotros subimos hasta allá. Entonces, esos teleféricos nos van a subir hasta la cima, ¿cierto? Acá, ¿qué vamos a encontrar? Obvio, Puede el tener puente. parte de. No, todo está incluido en la entrada al parque. La entrada vale aproximadamente $40, solo la entrada, ¿cierto? Ya pues tienen que validar el tema del traslado, dependiendo de la ciudad desde donde vayan a ir. ¿Listo? Y la cantidad de personas también. Bueno, vamos a encontrar este, que son el Golden o las manos de Dios, también se le conoce así. Y desde acá se tiene una vista increíble de todo Da Nang, perdón, de todo Da Nang. Por acá se ve el mar. Entonces, eso al estar en la montaña, a veces está completamente nublado, la gente no va a poder ver nada, ni los cables van a poder funcionar, porque no hay visibilidad. Por eso les digo que es dependiendo de las condiciones climáticas allá. Listo. Ya, pues estando allá se puede visitar, como les digo, el puente. Todos estos castillos son tiendas, pues almacenes, restaurantes. Hay una cervecería súper bacana porque hay con bandas de rock en vivo. Entonces la gente le gusta eso, pues como la fiesta. También hay pues como si fueran montañas rusas, pero muy pequeñitas realmente. Entonces no vale como la pena, pues, para uno que está acostumbrado a las montañas más grandes, ¿cierto? Pero bueno, el que quiera lo puede hacer. Hay castillos, hay exposición de flores, digamos como con las mismas flores hacen muñecos, figuras muy bonitas. ¿Y ¿Listo? de noche también se No, eso está más o menos como hasta las 5:30 de la tarde. Listo. Ya cuando hagan los hoteles, me imagino que tendrán horario extendido, pues, pero no sé en el futuro cómo va a funcionar exactamente, ¿cierto? Pero chicos, este lugar, como les digo, háganse de cuenta que es el Disney vietnamita, perdón, no sé por qué tengo Tailandia en mi boca. Vietnamita, entonces los paisajes son increíbles, las locaciones para tomar fotografías,
tiene diferentes zonas para niños, para adultos, bueno, para todas las personas. También hay algo muy particular que mucha gente se pregunta en estos destinos si son accesibles para personas con discapacidad o con algún impedimento para caminar. Por ejemplo, estos lugares funcionan perfectamente. Nosotros viajamos con una persona, un compañero que sufría del pie y andaba pues como en muleticas y sin problema pues lo pudo recorrer, obviamente ciertas zonas, ¿cierto? Los guías siempre pues le ponen un punto de espera para que no obstaculicen pues como el resto de los pasajeros, pero que si pueden ir sin problemas. ¿Listo? Entonces ya sabemos que eso es un opcional. La alimentación allá no está incluida, ya cada persona compra pues lo que quiera en los restaurantes.